pues no parábamos de danzar, tampoco. Fue una emoción muy enorme, fue de bendición para nosotros. Sí. Nuestra primera experiencia en un concierto de esta magnitud. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso, amén, hermanos. Una de las cosas que impactan es que a los que les he hablado de Hugo, que los he ido llevando para que lo conozcan, creo que no me ha quedado mal, ¿verdad? El apóstol Hugo. Y algo que les dijo al final, a ellos los agarró, les dijo: yo tengo una palabra para ustedes poderosa, pero no se las voy a dar ahorita, miren, me voy a aguantar porque se las quiero dar el día del aniversario en frente de toda la congregación. Y es un privilegio poder estar allá. También fue nuestro hermano Ismael, nuestra hermana Tere, ¿verdad? Pase, hermano, pasa, ven. Pase, hermano. También pasa, sí. Buenos días, gracias y paz del Señor. Igual llegamos los dos, bueno, todos los que fuimos ¿cuántos? Fuimos como 8. Como 8. Y sí, la verdad se sentía una atmósfera, algo formidable. Oh, muy bueno, bastante. Quisiera expresarlo más, pero me trago. Nos invitamos a que vayan, ¿verdad? Sí, vamos un día de estos, todos nos ponemos todos de acuerdo y adelante. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, gloria y paz a todos nosotros que estamos aquí presentes, ¿verdad? Pues sí, realmente nos encantó ir. Yo no había ido, fue la primera vez. Llegué y bueno, pues sí, estaba todos alegres, muy contentos, bailando, recibiendo la unción de nuestro Señor Jesucristo. De verdad es lo máximo. Yo sentí mucho calorcito así enfrente, así yo sudaba, la verdad. Estaba yo súper alegre, la verdad. Pues los invitamos, de verdad. Gloria a Dios. Es para todos nosotros y pues para mucha bendición, ¿vale? Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, amén. El día viernes que fuimos nosotros allá a la Junta Pastoral para ver muchas cosas. ¿Qué día fue? ¿Martes? No, fue viernes. Viernes a las 10 de la mañana. Oró por mi hermano Moya y por mi hermana Silva. A Moya lo fuimos a recoger allá a 3 cuadras porque cayó el hermano Moya, y nuestra hermana Silva también recibió una palabra muy hermosa, ¿verdad? Yo creo que era lo que hacía falta, a pesar que nosotros la amábamos. Miren, de veras, le dijo el apóstol toda tu vida, ¿verdad? Te dijo desde niñez, desde que estaba niña, le dijo todo. Y yo creo que mi hermana pues pasa, ¿no? Rápido a dar un breve testimonio de la brevedad posible. No es cierto, es que Es como para que me invitas. Los gráficos. Fue muy hermoso porque hay cosas que luego nosotros pensamos que vivimos solos, pero Dios siempre ya ha tenido memoria de nosotros. Dice su palabra que desde el vientre, pues Él nos tiene en su memoria, amén. Y de cosas que probablemente yo ya no me acordaba o no quería acordarme de lo que hacían, el Señor se las fue mostrando al apóstol el día que oró por mí. Y yo dije, ay, sí es cierto, eso también, ¿no? No, pero gloria a Dios porque ese día el Señor me sanó. Gloria a Dios. Me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque había que perdonar, había que pedir perdón. Y pues, así me decía el apóstol, ándale, dilo. Yo, no, es que no, yo casi decía, lo quiero ahorcar. Ándale, perdona. Y hasta fue paciente conmigo. Otros me hubieran dicho, dilo rápido, ¿no? Pero el apóstol fue muy paciente, fue muy amoroso. Y me sorprendió porque al final el apóstol lloró. ¿Quién sabe qué tantas cosas le habrá mostrado el Señor de mi vida? Pero el apóstol también terminó llorando y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y ese abrazo yo lo sentí como un abrazo que siempre hemos necesitado, el de un papá fraternal, un papá físico. Muchos de nosotros no tenemos ese papá físico, se fue o nos dejó, o lo tenemos ahí pero nunca nos ha hecho caso, y siempre necesitamos crecemos con eso, ¿no? De que queremos quien nos abrace, quien nos cuide. Las nenas queremos ser las princesas del papá. Y yo crecí con ese trauma de que decía yo, ay, ¿por qué ellas tienen papá que los cuidan y yo no?
O le hacían, mi compañera me hizo este trabajo y me ayudó a mi papá. Y yo le rompía sus trabajos. De la envidia que tenía de que yo no tenía ese papá, yo le rompía sus trabajos. O le decía, ay, te quedó tan bonito, para haber mucho tu papá te quedó re feo. Pero era la envidia. Y ese día pude sentir el abrazo de un papá. De un papá. Y yo sentía el abrazo de Dios. Pero pues al final también vivimos aquí, somos carne. Y pues necesitamos ese sentir. Y ese día yo lo sentí. Y pues sí soy otra, no sé qué diga el apóstol acá, porque ya me ve y dice, ay, ¿qué te pasó? Y yo le doy gracias a Dios porque luego pensamos que estamos solos. O que de nosotros no nos acordamos de muchas cosas que nos hacen daño. Pero Dios siempre ha tenido memoria de nosotros. Y mientras más nos acerquemos a Dios, Él va a sanar las heridas que siguen ahí. Las tenemos olvidadas, pero siguen ahí. Pero Él está restaurando cada día nuestras vidas. Entonces no dejemos de congregarnos, de buscar su palabra, porque solamente en Él vamos a encontrar esa sanidad que en ningún otro lado vamos a encontrar. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y ayuda, hermano, ustedes oyen el testimonio de mi hermana, de verdad muy bonito, pero lo que ella fue breve. Pero lo que yo me sorprendí es que desde niña le empezó a decir cosas desde que era una niña y la fue llevando. Entonces es cierto, ella de repente como que sentía, yo no siento que le costaba, sino como que de repente al recordar todo eso se le hacía un nudo en la garganta y como que no podía hablar. Pero el apóstol decía, a ver, tranquila hija, a ver, mira, tranquila, perdona, despacto bien. Y empezó a orar, y fue de gran bendición. Yo la verdad que desde ese día sí la he visto muy cambiada, en todos los sentidos. Y una de las cosas que ella rectificó en el camino, dijo, yo voy a cambiar también con mis hijos, porque a lo mejor sin darme cuenta cumplí esos patrones y ahora tengo que ser diferente y tengo que ser más amorosa y menos exigente, ¿no? Entonces le doy muchas gracias a Dios porque todos los que hemos ido allá han sentido algo, porque no es que nosotros los hombres seamos alguien en sí, sino que realmente cuando nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, hay una unción que es de parte de Dios, que el Señor nos utiliza para poder abrazar a la gente y para poder mostrarle ese amor y ese poder. Y de veras que el apóstol Hugo ha sido una gran inspiración para mí. Y es la primera vez, fíjense, de 15 años que yo lo conozco, es la primera vez que yo veo que llora con alguien en una oración. De verdad se los digo, ¿qué vio, qué sintió? Pero al final de todo, gracias a Dios, porque mi hermana pudo encontrar una libertad que hace muchos años la estaba buscando. Y por eso le damos la gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? El día martes me toca ir a compartir la palabra allá a la casa central de Ministerios Montebrón. Yo salgo de la casa a las 5:15 de la tarde. Si alguien me quiere acompañar, va a ser de gran bendición que me acompañen. Este día martes a las 5:15 nos vemos allí en la casa. Si alguien quiere acompañarme, les reitero, están todos invitados, son bienvenidos. Y yo sé que no nada más es por ir a acompañarme, sino de verdad yo quiero que los que no conozcan al apóstol vayan conmigo, los puedan ustedes conocer antes de que venga el aniversario, no esperen a él, les va a dar una palabra, va a ser de gran bendición. Hasta ahorita las personas que hemos estado orando por ellas y que también el apóstol oraba por ellas, han recibido una unción tremenda. Lo vemos en Ismael, en Moya, ahora en Silva, mi hermano Jaime, mi hermana Chío. Y yo no quiero que ustedes se queden sin eso. Entonces, yo los invito el día martes, ¿a qué horas? A las 5:20. Porque tengo que estar allá a las 7. A las 7 empieza y ya tenemos que estar a las 7 para que se inicie el servicio. Me toca compartir el día martes, pero también yo quiero que si me acompañan, presentarles al apóstol. ¿Por qué? Porque ahí como que también tenemos un ratito más de intimidad. Porque aquí yo siento que lo van a abordar mucho. Y aunque siempre está dispuesto, yo quisiera que platicaran con ustedes y que vieran realmente cómo es el bueno. Vamos a orar, amén. Le damos la bienvenida también otra vez a nuestro hermano Luis, que ya la otra semana esperemos contar aquí con sus papás. Les voy a pedir que estemos orando por la familia de nuestro hermano Luis, para que pronto estén con nosotros, amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos tu palabra y que esta palabra se haga rema en nuestro corazón. Acomoda lo espiritual a lo espiritual y que sea edificación para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjeme encontrar la palabra, porque tengo mi cuaderno y yo pensé que la había abierto donde era hoy, pero esta fue de la semana pasada.
Pues no quieren la de la semana pasada, ¿verdad? No. ¿Quieren algo nuevo? ¿Algo fresco? Diga conmigo asignación. Dígalo fuerte conmigo, asignación. ¿Qué es la asignación? Para ustedes, ¿qué es la asignación? Bueno, vamos a ver lo que dice, ¿qué es la asignación? La asignación es algo que se le da a una persona para realizar un trabajo o un desempeño. Para que esta persona que tenga asignado algo, desempeñe una función. Eso es la asignación. ¿Cuántos más o menos lo comprendieron? Diga conmigo, asignación. Asignación es algo que usted tiene, que usted le es dado desde el cielo para que usted cumpla una función aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la asignación también viene de la mano de una identidad. ¿Cuántos aquí tienen una identidad? Y su identidad no es igual a la identidad de su esposo, de su esposa, o de sus hijos, o de sus nietos. Su identidad ahora sí es propia, es de cada quien. Cada quien tiene una identidad. Y así como cada quien también tiene una identidad, también cada quien tiene una asignación. ¿Cuántos dicen nuevamente amén? ¿Y cuántos pueden decir conmigo asignación? ¿Cuál es la asignación que nosotros tenemos en las cosas de Dios? Porque es muy importante entender, y por eso nosotros estamos enfocados en este lugar, para que nosotros podamos comprender quién es Dios, pero qué es lo que nos puede dar Dios, qué es lo que puede darnos Dios en nuestra vida. Debemos de entender que Dios nos da una asignación. Vaya conmigo a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 11. Si la que estamos hablando le pueden compartir la palabra a nuestra hermana que viene por primera vez, para que ella vaya leyendo con ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 11. ¿Ya lo encontramos? Amén. Ahí está por mi hermano Ronaldo. Ahora no pasó mi hermano Ronaldo, se me fue la onda mi hermano Ronaldo. Pero usted pase, ya ni le tengo que decir, usted pase. Amén. Dale lectura, por favor, Ronaldo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. En el 12 también, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí. ¿De quién está hablando esta porción de la palabra? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿De quién está hablando esta porción de la palabra? De los judíos. Sí, pero dice, a los suyos vino. ¿De quién está hablando? ¿Quién vino? Cristo. Jesús. Dice la escritura que ¿quién vino? Jesús. Diga conmigo, Jesús vino. Dice la escritura, Jesús vino. Y dice la palabra que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. A los suyos vino, pero dice la escritura que los suyos ¿qué? No le recibieron. Los suyos no le recibieron. En el verso 12 dice algo importante. Mas a todos los que le recibieron, digan conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú llegaste a las cosas de Dios, cuando tú llegaste a entender que necesitabas de Dios, que Dios existía y que Dios podía hacer grandes cosas para tu vida, lo primero que hizo Dios fue llamarte a su presencia. Dice que Él vino sobre un pueblo, pero que ese pueblo no quiso recibirlo y no quiso reconocerlo como rey y como Señor. Pero dice la palabra que Jesús sabía lo que venía y no se quedó ahí atorado o no se quedó estancado en esa idea de que no lo habían recibido, sino que Él empezó a compartir la palabra. Y cuando le empezaron a oír muchos que tenían necesidad de ella, y al entender esa palabra y al escucharla, vieron que podían ser sanados, limpiados, bendecidos, restaurados, empezaron a creer en su palabra de Jesús. Y entonces lo empezaron ¿qué? A aceptar. Diga conmigo, lo empezaron a aceptar. Y dice entonces que lo recibieron, y cuando lo recibieron, Jesús les dio un regalo, Jesús les dio un diseño, y Jesús les dio una asignación. Los hizo hijos de Dios. Los hizo hijos de Dios. Así es que cuando tú vienes a las cosas de Dios, cuando tú has entendido en tu mente, en tu corazón,
en tu alma, en tu espíritu, que tú puedes habitar la presencia de Dios cuando tú lo confiesas con tu boca. Cuando tú vienes y abres su palabra, dice la palabra que tú eres un hijo de Dios. Eres hecho hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy hecho hijo de Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tú y yo no somos como cualquier persona. Nosotros somos hechos hijos de Dios. A lo mejor con muchos defectos, pero gracias a Dios, porque día con día Dios va puliendo esos defectos. Pero nosotros tenemos con ese llamado una asignación. Diga conmigo, tengo un llamado, pero también tengo una asignación. Nosotros en esa asignación debemos de desempeñar la función que nosotros estamos diseñados a realizar en esta tierra. Porque Dios no solamente nos llamó para que nosotros estemos estáticos en ese lugar, o para que nosotros vivamos en problemas, o para que nosotros siempre estemos llorando por todo. No, sino nosotros fuimos comprados y diseñados para poder entender la grandeza de Dios, y así mismo Dios nos tiene tanta confianza que Él quiere darnos esa asignación para que tú y yo podamos ser más que vencedores en esta tierra y en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura entonces que Dios te dio una asignación. Voltea con el que tienes al lado y dile, tienes una asignación. Vamos a verlo en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habla conmigo la palabra de Dios en la carta de Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, está casi al final. 2.9. Cuando lo encontraron pueden decir gloria a Dios. Vamos a ver algo acerca de ese diseño que Dios nos dio y de esa asignación que nosotros tenemos. Amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Fíjese lo que dice la palabra. La palabra de Dios aquí nos muestra y nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese lo que dice el verso número 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Voltee con el que tiene al lado y dígale: tú antes no eras pueblo de Dios, pero por cuanto le recibiste en tu corazón, ahora eres pueblo de Dios. Tú antes no eras nadie, dígale, tú antes no eras nadie, pero ahora el Señor te ha asignado la tarea de ser un sacerdote delante de Él. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Y ahorita lo vamos a ver. Antes, tú y yo no éramos pueblo, tú y yo no éramos nada, pero ahora dice la Escritura que somos linaje escogido. Diga conmigo, linaje escogido. Linaje escogido. Somos algo escogido. Y no solamente cualquier cosa escogida, sino somos un linaje escogido, una raza especial, seres humanos especiales, un linaje escogido. Y nuestra asignación es que Dios nos ha hecho real sacerdocio para cumplir la asignación aquí en la tierra. Tú tienes esa asignación. Tú debes de sentirte hijo de Dios, pero al mismo tiempo debes de entender que tú tienes un llamado para las cosas eternas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú tienes un llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado. Poderoso, edificante y de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Vayan conmigo a la palabra a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aleluya. Vamos a hablar un poco acerca de esta historia, y hay veces que nos llega a pasar a muchos de nosotros. Hechos capítulo 8. Le voy a hablar un poquito acerca de este tema. Dice la Escritura, ya estamos ahí en Hechos 8. ¿Cómo dice el título? Dice la palabra:
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Diga conmigo, persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron aquel llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Diga conmigo, Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice la escritura que había un hombre que se llamaba Saulo. Diga conmigo, Saulo. Y dice la palabra que Saulo era una persona que creía conocer de Dios, porque él era una persona que había estudiado la Torah, o el Tanakh como le llaman los judíos, y que él había visto que el Señor era celoso, era poderoso, pero sobre todas las cosas él tenía un celo de Dios, donde él pensaba que solamente la salvación era para su pueblo, era para los judíos. Cuando Jesús vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, allí también estaba Saulo. Saulo no reconocía al Señor Jesús como el Mesías. Saulo no lo reconocía, no entendía sus palabras de Jesús. Y entonces él, cegado por el celo de lo que él entendía de lo que era Dios, dice que perseguía a la iglesia, que perseguía a los fieles que habían confesado con su boca que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Mesías y que era el adecuado que tenía que venir a cumplir una profecía donde toda la gente que creyera en Jesús iba a ser salva por medio de él, iba a tener una vida eterna al lado de su Señor. Entonces dice la escritura que Saulo, como no lo entendía, cada que veía a una persona hablar del poder, del amor y de la misericordia de Jesús, Pablo se irritaba. Y Pablo dice en la escritura que iba con sus amigos e iba con sus secuaces y los golpeaba a esas personas. Dice que había un justo que se llamaba Esteban, y que Esteban había sentido la presencia de Dios en su corazón, y que la palabra de Jesús había transformado la vida de Esteban. Y dice que Esteban empezaba a compartir la palabra de Dios cuando Saulo y sus amigos lo encuentran en una plaza y le dicen: Esteban, tienes tú que renunciar a lo que estás hablando acerca de Jesús. Jesús, el que tú dices, el que tú hablas, no es más que un carpintero. Tú tienes que decir que Él es más un simple carpintero, que no puedes decir que es Dios, no puedes decir que es el Mesías. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a compartirles la palabra y empezó a decirles: dice la escritura que iba a venir un Salvador, dice la palabra que iba a venir un niño, y que ese niño iba a crecer entre nosotros, iba a hacer prodigios y milagros, y que ese niño iba a traer la salvación a este lugar. Y ese niño ha llegado y es Jesús. Entonces dice la palabra que Saulo y sus amigos se irritaron, y dice que entonces pusieron ahí en un rincón a Esteban, tomaron piedras, y dice la escritura que mataron a Esteban. Dice incluso la escritura que cuando ya estaba hincado y iba a recibir las pedradas, que Esteban volteó al cielo, y dice que los cielos se abrieron y pudo ver al Señor Jesús ya en el cielo, y que entonces Esteban dijo: Señor, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Pero entonces dice que Saulo y sus secuaces lo apedrearon hasta que Esteban fue muerto. Esa es la historia que tenemos hoy aquí. Saulo persigue a la iglesia. Saulo va en contra de lo que él piensa que no es lo adecuado para nosotros como iglesia. Hoy hay muchos Saulos en este lugar. Hoy hay muchos Saulos en esta provincia. Hoy hay muchos Saulos en esta ciudad. A veces nosotros estamos combatiendo con la buena palabra de Dios. Cuando podemos decirle nosotros a la gente que Dios es bueno, no creemos que Dios es bueno. Cuando nosotros le decimos a las personas que Dios es real y que Dios existe, las personas no quieren creer que Dios es real y que Dios existe. Cuando nosotros les decimos a las personas que Dios puede solucionar todos sus problemas, la gente no quiere creer que Dios puede solucionar todos sus problemas. A veces llevan un Saulo dentro que va en contra de la palabra de Dios que sana, de la palabra de Dios que liberta, de la palabra de Dios que restaura. Y hay veces que en muchos lugares, aún como hermanos en Cristo, aún como congregantes, van en contra de las cosas de Dios. Porque vienen a las cosas de Dios y cuando está la alabanza no alaban. Cuando está la adoración no adoran.
Y cuando está la predicación o cuando están ya dando los pastores la palabra, todo el tiempo se la pasa mensajeando, su mente está en otro lado y no tienen ni idea ni de lo que trató las citas de la palabra que dio en ese momento el predicador. Y hay veces que cuando salen del lugar salen enojados, salen irritados, viendo los defectos de todo mundo. Ay, ¿te diste cuenta cómo vienen esas personas? ¿Te das cuenta cómo no Juchuchito y se metieron con una torta? Y te das cuenta que el pastor ahora no le sonrió al baterista, y te das cuenta que el baterista le hizo ojitos al... Están en otro mundo, menos en las cosas de Dios. Y entonces esa gente no es unas personas que puedan ser edificantes para otras que necesitan escuchar la palabra de Dios. Es por eso que a veces no predican la palabra. ¿Por qué? Porque cuando necesitan ellos hablar de la Escritura, ellos mismos son bombardeados por su mala idea del conocimiento de Dios. Porque ellos se acarrean una idea de que Dios incluso muchas veces es malo y que no tiene por qué alcanzar a los demás. Hablábamos nosotros con un pastor, estaba Moya, y este pastor decía, no, es que cuando vienen de otra iglesia, ¿qué decía Moya? ¿Yo qué? Yo no lo recibo. Si vienen de otra congregación, yo no lo recibo. Si vienen de otra congregación, yo me evito de problemas. Y es más, mi esposa agarra y le dice, no, ¿usted de dónde viene? No, pues de que de Peñalolén, por decir un nombre. O no, que de Maranata. No, pues usted vaya para Maranata, no, usted vaya a Peñalolén, usted es de allá, usted no tiene nada que hacer aquí. Y dice, pastor, yo no lo recibo. ¿Por qué? Porque son muchos problemas, porque yo llevo muchas divisiones en mi congregación. Entonces yo le decía al pastor, pues es que ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recibir a todos, porque nosotros somos llamados a dar restauración a aquel que lo necesita. Imagínense que Jesús, cuando yo llegué a su presencia, me hubiera dicho, no, tú no, porque vienes bien dañado, vienes bien sucio, no, tus pecados hasta acá huelen. ¿Cómo? Por eso dice la Escritura que Jesús vino que a los enfermos, no vino a los sanos. Vino a los que tenemos necesidad, no a los que no lo necesitan. La gente hoy en día que no viene a las congregaciones es porque ellos creen que no necesitan a Dios. Tienen trabajo, tienen casa, tienen dinero, tienen para viajar, tienen para el cine. Entonces no necesitan de Dios, ellos están cómodamente en su casa. Pero cuando se les enferma un hijo, cuando tienen un accidente, cuando se sale todo de control, entonces es cuando empiezan a clamar a Dios y empiezan a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? Señor, si tú existes, ayúdame. Hoy traigo al pastor Pepe para que venga a orar por mi mamá. Traigo al pastor Pepe para que venga a orar por el enfermo. Entonces ahí es cuando se acuerdan de Dios. Pero cuando están en esa zona de confort, no se acuerdan del Señor. Un día, en una película que se llama Medias Tintas, vi una escena donde llegaba un señor que tenía su cartera llena de dinero. Entonces llegan los niños a limpiar el parabrisas y le dicen una monedita. Y entonces el hermano les dice, es que no tengo cambio. Entonces el niño le dice, pues es una monedita, y acaban de salir de la iglesia. Y este hombre saca su cartera y le dice, mira, es que tengo puro billete, no tengo cambio. ¿Se da cuenta? Hay veces que nosotros somos así, hay veces que nos duele dar. Diga, hay veces que nos duele dar. Porque hay veces que nos duele dar. Pero no entendemos que cuando nosotros damos algo, no nos quedamos sin recompensa. Porque todo lo que nosotros damos, el Señor lo mira y el Señor nos da la recompensa. El Señor nos bendice por aquello que damos, por aquella ayuda que damos. Si usted cree que dio y tiene cara por todo lo que da, pues déjame decirle que aún lo que tiene se le va a ser quitado. Porque dice la palabra, que el que tiene y no da, aún lo que tiene se le quitará. Ya estando en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Jesús debemos de entender que nosotros tenemos una asignación. Y esa asignación es bendecir a nuestros semejantes. Es ayudar al necesitado. Entonces, si usted no ayuda al necesitado, usted no bendice incluso, aunque aquel no tenga necesidad, usted necesita aprender a honrar a esa persona. Hoy nos va a visitar varios pastores, nos van a visitar. Y nosotros tenemos que abrirle las puertas de la casa. Pero tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Porque vienen a la casa y vienen con gran ánimo a poder compartir con nosotros esta escritura y a poder celebrar que nuestro Cristo no está muerto sino vive. Pero imagínense si vienen a mi casa y yo les cierro y estoy con mi cara. Ay, no, pues es que nada más tengo un papel de baño, voy a tener que gastar porque son como 20. Ay, voy a gastar refresco. Ay, no, pues es que van a agarrar mis vasos. Ay, no, pues es que van a agarrar mi silla. No, pues ¿cómo mi silla? Ay,
¿Ustedes creen que yo tenga bendición? ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Y hay veces que la gente se da cuenta, no se da cuenta que uno también se da cuenta, ¿no? Cuando le ponen cara a uno, pero Dios lo mira todo. Y hay veces que uno se puede subir a la recámara y le puede decir a la esposa: oye, no, es que yo no quiero que vengan, o bueno, ya están, pues que se vayan rápido. Aparentemente las visitas no lo vieron, pero el que lo vio es el Señor. Y entonces, como hermanos escritos, ¿usted cree que nosotros vamos a tener buena recompensa? No vamos a tener buena recompensa. Pero si nosotros hacemos lo correcto, vamos a tener recompensa. Ayer decía un hermano: en lo poco le eres fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Ayer levantaron una ofrenda, ¿verdad?, para los hermanos que fueron a cantar. Y allá todos van y ofrendaron, ¿verdad? Casi nadie se quedó sin pasar. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros tenemos que ser de bendición. Tenemos que ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero usted tiene una asignación. Diga conmigo nuevamente: asignación. Dice la escritura que Saulo perseguía a la iglesia. Y vamos a ver después qué fue lo que pasó con Saulo. Acompáñenme conmigo allí en Hechos capítulo 9. ¿Ustedes creen que Saulo quedó así como así? No, tuvo algo Saulo. Vamos a verlo. ¿Ya están ahí en Hechos capítulo 9? Fíjese, dice la palabra Saulo. ¿Quién era Saulo? A ver, ¿quién me puede decir quién era Saulo? Pablo. ¿Qué hizo Saulo? Perseguía a la iglesia. Dice la palabra en Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjense cómo sería Saulo, Axel, cómo sería Saulo, que dice que respiraba aún amenazas de muerte. Dice que llegó con el sumo sacerdote de Saulo, pero miren, llegaba así, bufaba. Esos cristianos me les van a pagar. Yo necesito poder para exterminarlos. Así era Saulo. Por eso dice la palabra: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Los trajese qué? Presos a Jerusalén. Pero fíjese lo maravilloso de la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Diga conmigo: le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense nada más que tremendo. Dice la escritura que Saulo vivió toda su vida atrapado en una religión. Diga conmigo: atrapado en una religión. Vivió toda su vida atrapado en una religión. Hoy muchas personas, incluso muchos pastores, están atrapados en una religión. No entienden el concepto de las cosas de Dios. No entienden la libertad que puede provocar la palabra de Dios. Y muchos están sumergidos en problemáticas que no pueden dejar, que no nos dejan avanzar. ¿Saben por qué? Porque no han conocido al Señor. Saulo era un defensor en su idea, en su lógica de un Dios, pero realmente no había tenido ninguna experiencia con ese Dios a tal cercanía que no había sentido Saulo el amor de Dios en su corazón. Y hoy muchas veces nosotros nos encontramos de la misma forma. Puedes pasar 5 o 10 años más y no sentir la presencia de Dios. Por eso es que hoy en este lugar no nos vamos a ir de aquí sin sentir la presencia de Dios. Como cada domingo, necesitamos este domingo también que hoy se sienta la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra que cuando se aparece Jesús a Saulo, fíjese qué tremenda palabra. Dice que Saulo cae a tierra y no reconoce a Dios, no reconoce al Señor. ¿Por qué no lo conoció? ¿Por qué no lo reconoció? Porque no lo conocía. Diga conmigo: no lo conocía. No lo conocía. Oía su voz, pero no lo reconocía. Fíjense, cuando Jesús habla
a Saulo, Saulo ahí empieza a reconocer que el que le hablaba tenía autoridad, tenía poder y era alguien que era muy diferente a lo que Saulo había conocido. Incluso Saulo, que era un líder y que estaba por encima de muchas personas, dice la escritura que cuando cae a tierra del miedo que le dio, del espanto que tuvo, le dijo al Señor: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres porque tengo miedo? ¿Quién eres porque me siento abatido? ¿Quién eres porque eres más fuerte que yo? ¿Quién eres porque sabes mi nombre? ¿Quién eres porque te has parado al frente y mi carne no ha aguantado y ahora estoy postrado aquí en la tierra? ¿Quién eres? Y el Señor Jesús le dijo: yo soy el Cristo, yo soy al quien tú persigues. ¿Quieres acabar con mi iglesia? ¿Quieres acabar con mi proyecto? Aquí estoy yo de frente. Porque déjame decirle que el Señor Jesús va al frente de su iglesia. Y entonces el Señor Jesús se para al frente y le dice a Saulo: yo soy el que tú persigues. Pero Saulo no pudo resistir el poder y la presencia de Dios. Es por eso que hoy nosotros le cantamos al Señor que Él es nuestro guerrero. Porque aunque tú no lo veas y aunque tú no lo creas, Él siempre va al frente de tu batalla. Y aunque los demás te vean débil, el Señor te dice: en tu debilidad yo soy fuerte. Y el Señor nunca ha perdido ninguna batalla. Y el Señor siempre pelea por su cuerpo, siempre pelea por su iglesia. Amén. Entonces dice la escritura que le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Dura cosa te es ir en contra de lo que tú crees conocer. Dura cosa es entender los designios y los prodigios de Dios. Entonces dice la palabra que Saulo quedó ciego. Dice la escritura que en ese momento Saulo quedó ciego por ese resplandor. Entonces cuando se para y con los que iba lo ayudan a incorporarse, Pablo empezó a decir: no veo, he quedado ciego. Entonces Dios le da una instrucción y le dice: tienes que ir a casa de un hermano que se llama Ananías, y cuando Ananías ore por ti, entonces tú recuperarás la vista, y entonces yo te enseñaré lo que has de hacer, y te enseñaré mi palabra, y tú me serás testigo, y tú predicarás mi evangelio. Entonces dice la escritura, para terminar con el tema de Saulo, que va a la casa de Ananías. Ananías no quería orar por Saulo porque le tenía miedo. Entonces Ananías le decía: Señor, heme aquí, envía a mi hermano. Es como si me dijeran: es que vamos a tener a una persona que es muy mala, Pepe. Yo dije: no, pues tráiganlo, pero yo no voy a orar por él, que hay que ore Ronaldo. No, yo, ¿por qué? Pues que ore Axel, no, que ore Jaime. Así Ananías dijo: heme aquí, pero que ore otro, Señor. ¿No estás viendo cómo es Saulo? Pero dice la escritura que llega Saulo y que cuando Ananías ora por él, el Señor que hace que recupere la vista. Y entonces el Señor le dio una asignación nueva a Saulo. Y dice que ya no fue más Saulo, sino ahora ¿qué fue? Pablo. Le dio una nueva visión a Pablo. Le quita la vista. Y al quitarle la vista, empieza Pablo a dejar todas las cosas de mirar conforme a lo terrenal. Y cuando Dios le vuelve a dar la vista, entonces Saulo empezó a ver las cosas ya no de una manera terrenal, sino ahora las empezó a ver de una manera celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la escritura que entonces Saulo empezó a compartir la palabra con gran poder. Hoy tú tienes una asignación. Hoy el Señor viene contigo en esta mañana a recordarte que así como cuando tú ibas caminando, si no a Damasco, a otra parte, el Señor se paró enfrente de ti y te dijo: yo estoy aquí, yo soy el Cristo y yo soy tu Dios. Y voy a enseñarte lo que tienes que hacer para poder exaltar mi nombre. Y hoy te digo que tú eres instrumento mío para la gloria y honra de Dios. Hoy el Señor te lo dice. Hoy el Señor te lo dice en esta mañana. Y el Señor te da vestiduras nuevas. Diga conmigo: vestidura nueva. Quizás tú digas: pero pues es que esta me la compré desde hace un año. Y me la compré ahí en La Paca. Y estos zapatos tienen hace 2 años. Y no estamos hablando de una vestidura física. El Señor nos da una vestidura espiritual.
Y si usted no lo cree, lo vamos a ver a la palabra. Diga, ahí viene lo bueno. Éxodo 28. Dice por ahí mi hermano, es que yo voy a asar a Bustianguis. Éxodo 28. Capítulo 4. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se quieren ir llenos de este lugar de la presencia de Dios? ¿Trajiste el aceite, Javi? No trajiste el aceite. Ahorita traes un aceite. ¿Ya lo entendemos, hermanos? Amén. Fíjese cómo dice la palabra. Amén. A ver, Betty, allá que tú estás tras, dale lectura. Dice, las vestiduras se harán con estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué entendemos por esa palabra? A ver, Betty, ¿qué entendemos por esa palabra? A ver, hermana Rosa, dé la lectura en lo que mi hermana Betty nos dice también que entendemos por esa palabra. Vamos a entender la palabra. Diga conmigo, vamos a entender la palabra. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Fíjate bien lo que nos dice hoy esta mañana el Señor. Dice que Dios en su diseño le dice a Moisés que tenía que hacer vestiduras especiales. Diga conmigo, vestiduras especiales. No era para cualquier persona esa vestidura, era simplemente para aquellos que tenían un llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. ¿Cuántos lo creen? Y dice la escritura que le dijo el Señor a Moisés las vestiduras que serán, y les dio especificaciones. Les dijo: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras, diga conmigo, vestiduras sagradas, para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Digan conmigo, para que sean mis sacerdotes. Diga conmigo, vestiduras sagradas diseñó Dios para sus sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en este lugar? Porque dice la palabra en 1 de Pedro, ya lo leímos, que nosotros que somos real ¿qué? Entonces Dios preparó vestiduras para ¿quiénes? Para nosotros. Aunque nosotros no lo podamos ver, el Señor en lo espiritual y el diablo en lo espiritual sabe que nosotros tenemos esta vestidura que el Señor nos puso y el Señor mandó a que nosotros portáramos para que nosotros pudiéramos ser sacerdotes en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? En hebreo, adereb significa vestidura, y esto equivale a un manto sacerdotal. Y este manto sacerdotal del que yo le quiero hablar, entre muchos colores, hay uno que es completamente azul. Diga conmigo, azul. Y este azul simboliza en Dios, y lo veíamos en el estudio, aprobado por el cielo. Digan conmigo, aprobado por el cielo. Entonces esa vestidura que era de una túnica azul simbolizaba o significaba algo que la gente decía al verlo vestido de ese color, que era aprobado por el cielo. ¿Cuántos aprobados por el cielo hay aquí? Nosotros tenemos que tener esa vestidura y ese manto en nuestras vidas. Déjame decirle que todos nosotros tenemos un manto en nuestras vidas, y el manto que nosotros portamos tenemos nosotros que aprender a honrarlo. Diga conmigo, tengo que aprender a honrarlo. Y el manto que tienen otras personas también tenemos que aprender a honrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos diseñados y tenemos una asignación para poder ayudar a aquel que tenga necesidad. Vaya conmigo a la palabra de Dios en Job capítulo 29, versículo 14. Job capítulo 29,
versículo 14. ¿Ya lo encontramos? A ver, Ronald, ¿cómo dice? Me vestía de justicia y ella me cubría, como un manto y además era mi vestido. Hasta ahí. Dice la Escritura, me vestía de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Dios. Diga conmigo, mi justicia es Dios. Dice la palabra, con un manto, como manto y diadema era mi rectitud. Aquí nos está hablando, ¿qué? De un manto. ¿Quién se cubría con ese manto? Job se cubría con ese manto. Vamos ahora a lo que dice el 15 y el 16, por favor. Yo era ojos al ciego. Diga conmigo, yo era ojos al ciego. Yo era ojos al ciego. ¿Qué más, Ronald? Y pies al cojo. Diga conmigo, y pies al cojo. Y pies al cojo. Sigue. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inocuo. Y de sus dientes hacía soltar la presa. Hasta ahí. Dice la palabra que nosotros tenemos una asignación. Y que nosotros tenemos que un manto. Y que nos tenemos que cubrir de ese manto para que ese manto pueda hacer en nosotros el propósito de Dios en nuestras vidas. Fíjese lo hermoso que dice la palabra. Nosotros somos ojos al que no quiere ver. Hay personas que no quieren ver. Hay personas que incluso vienen a la congregación y no quieren ver el poder de Dios. No quieren ver la misericordia de Dios. No quieren ver el amor y la bondad de Dios. Y nosotros tenemos que ser vista para esos ciegos que no quieren ver. Y nosotros tenemos que venir con esas personas y decirles, claro que Dios existe, claro que Dios es real. Mis ojos han podido ver lo maravilloso que es estar en Cristo Jesús. Porque antes yo vivía una escasez y ahora soy abundantemente bendecido. Porque antes estaba yo enfermo y ahora soy sano. Yo he visto que hay gente que llega a la congregación y oramos por ellos en el nombre de Jesús y se van completamente sanos. Claro que tienes que ver, claro que tienes que ver que tenemos un rey que nos ama. Dice la Escritura, somos ojos al ciego. Pero también dice la palabra, pies al cojo. Diga conmigo, pies al cojo. Pies al cojo. Aquel que no quiere caminar, aquel que le cuesta trabajo levantar un pie pidiéndole permiso al otro, aquel que de repente dice voy a ir a las cosas de Dios y de repente no se aparece, aquel que de repente quiere tirar la toalla, aquel que aparentemente quiere voltear de camino y ya no quiere seguir el camino y la senda de Dios. Nosotros tenemos que apresurarnos para tomarlo del hombro y volverlo a traer a las cosas de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros somos incluso pies al cojo. Y nosotros tenemos que entender que si la gente no viene a nosotros, nosotros tenemos que compartirles el evangelio. Tenemos que ir a sus casas a tocar la puerta. Nosotros a veces criticamos a los testigos de Jehová porque se la pasan molestando todo el tiempo. Pero nosotros como cristianos, realmente sean sinceros, ¿quién de ustedes ha salido, por lo menos en este año, el año pasado, de su casa, de su cobijo, de su abrigo, ya ha ido a tocarle la puerta a un vecino y le ha dicho, yo sé que tú necesitas de Dios, hoy te vengo a predicar la palabra? Ni siquiera nos esforzamos por salirle a compartir la palabra, que ya no le digo al que tenemos a 1 kilómetro, sino al que tenemos a un lado. Estamos tan enfocados en nuestros problemas, en lo que nosotros queremos, y quizás a lo mejor también en conocer de Dios, y no damos el estirón que necesitamos estirar y no entendemos que nosotros tenemos que ganar gente para Cristo. Pero no vamos a ganar a la gente como Cristo poniéndonos como patanes como son ellos, porque el mal no se puede ganar con el mal, sino el mal se gana con el bien. Y nosotros, dice la Escritura, que estamos preparados para que la gente vea que en nosotros hay un bien, y ese bien se llama Jesús. Y ese Jesús tiene poder. Y ese Jesús va con nosotros. Y ese Jesús puede dejar cegados a las personas para que después por medio de tu palabra puedan sanar y puedan ver lo terrenal como cosas celestiales. Pero realmente sean sinceros, ¿cuántos años tienen en el evangelio algunos? ¿Y cuántas veces han salido de su casa, han dejado de hacer lo que tengan que hacer y ya han ido a tocarle la puerta a alguien y decirle, Cristo Jesús te ama, yo quiero orar por ti? Se nos ha olvidado la asignación que nosotros tenemos aquí en la tierra. No solamente es venir a alabar, no solamente es venir a adorar, no solamente es venir a escuchar la palabra,
sino la asignación que nosotros tenemos es ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te llaman, me dijiste? Aranza. Aranza tiene necesidad de Dios como todos nosotros. Pero alguien fue y le tuvo que decir a Aranza: ven, te invito a este lugar. Amén, Aranza, ¿sí te dijeron? Si alguien no lo hubiera invitado, ¿ustedes creen que Aranza estuviera aquí? Pero Aranza recibió esa invitación en su corazón. Y ella dijo: yo voy porque yo quiero buscar de Dios. Pero si esa persona que le invitó se hubiera quedado callada, entonces ¿dónde estaría la salvación de Aranza? La salvación de Aranza no te la puedes guardar. La salvación de Aranza la tienes que compartir, la tienes que reflejar y le tienes que decir a Aranza que todo se va a solucionar en Cristo Jesús. Y no solamente, Aranza, déjame decirte una cosa: tienes a Dios de tu parte, sino ahora cuentas con toda esta familia que te vamos a apoyar. ¿Cuántos van a apoyar a Aranza? No soy yo, no convencieron a Aranza. ¿Cuántos van a apoyar a Aranza? Con lo que necesite Aranza. ¿Cuántos digan conmigo? Con lo que necesite Aranza. Porque esa es nuestra asignación. Ayudarlos. Aquellos como personas nuevas en Cristo Jesús entiendan de nosotros los maduros que nosotros estamos aquí para bendecirlos. Que nosotros tenemos que dejar, mis hermanos, de vivir una vida piadosa, una vida en una zona de confort, y tenemos que ganar almas para Cristo. Porque nosotros tenemos una asignación. Y hay veces que nosotros vamos en contra de las cosas de Dios. Hay veces que nosotros somos como Saulo, vamos en contra de las cosas de Dios. Porque cuando decimos vamos a salir a evangelizar, miren, nadie se aparece. Cuando decimos vamos a ir al concilio, nadie se aparece. Cuando les digo me toca predicar el martes, a ver si se aparecen. Porque todos: es que tengo que trabajar, es que yo hoy no puedo, es que hoy tengo que coser, hoy tengo que planchar, es que hoy quedé que iba a hacer frijolitos. Y de verdad, no estamos en las cosas de Dios. No estamos en las cosas de Dios. Ustedes saben que yo tengo que trabajar. Sin embargo, el viernes ahí estuvimos temprano, porque son las cosas de Dios. Y cuando llegué, el Señor me bendijo en mi negocio. El sábado fueron mis hermanos, le dije a mi esposa y a Gerson: váyanse ustedes, yo los alcanzo. Terminé de vender, me bañé, agarré mi combi y llegué allá. ¿Por qué? Porque es algo donde yo tengo que estar. La asignación y la responsabilidad tuya es estar en los negocios de tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dice que así le decía Jesús a María y a José? Lo buscaban y le decían: oye, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Y Jesús les decía: ¿qué no han entendido que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si tú no estás en los negocios de tu Padre, no te puede ir bien. A lo mejor va a fluir tu economía, pero ¿sabes cuántas deudas te van a venir encima? Muchas. Y todo ese dinero va a ir a pagar y a pagar y a pagar y a pagar, y al final del día te vas a frustrar. Y vas a decir: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás en los negocios del Padre. Yo siempre he ido en contra de los cristianos domingueros. Nunca se ha hablado aquí de los cristianos domingueros, ¿verdad? El cristiano de domingo y de lunes a martes, ni sus luces. Hay estudios de damas, nunca se aparecen con las damas. Hay estudios los viernes, nunca se aparecen los viernes. Tenemos que ir a reuniones, nunca se aparecen en las reuniones. Y los domingos llegan tarde. Y vienen 2 y faltan 3. ¿Ustedes creen que es bueno y sano para sus vidas? ¿Ustedes creen que el Señor los va a bendecir de esa manera? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una asignación. Y hasta que ustedes no entiendan que ustedes tienen un manto, ustedes van a salir a flote. Ustedes van a ser más que vencedores. Ustedes van a salir adelante. Porque déjeme decirle que cuando usted entienda que usted ya no puede vivir para el mundo, diga conmigo: yo ya no puedo vivir para el mundo. Porque el Señor no lo trajo a las cosas celestiales para que usted siga viviendo en el mundo, ¿sí? Por eso, ¿qué dice la carta de Santiago? Yo vivo en el mundo, mas no soy del mundo. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, que ellos se conviertan, ¿qué? A mí, y no yo en el mundo. Porque tú ya no eres del mundo. Digo conmigo: yo ya no soy del mundo. Tú ya no puedes vivir en el mundo. Si tú te la quieres pasar trabajando todo el tiempo, pues ese es tu problema. Pero ¿sabes qué? Te está esclavizando nuevamente al mundo. Pero si, por ejemplo, hay una tarde de alabanza, vete a la tarde de alabanza. Hay estudios, vete al estudio. Tienes que llegar temprano, ven temprano a las cosas de Dios.
¿Por qué? Porque tú tienes que estar en los negocios de tu Padre. Tú te tienes que envolver en las cosas celestiales. Cuando tú te envuelvas en las cosas celestiales, entonces no vas a ser esclavo del mundo. Pero tal parece que nosotros mismos queremos volvernos a poner esos grilletes. Díganme, ¿quién tiene deudas? Levante su mano que tenga deudas. No digan que no le deben a Coppel, le debemos a Coppel. El año pasado, ¿quién tiene deudas del año pasado? Levante su mano. ¿Del año antepasado? Ahora, ¿quién tiene completamente gozo en el Señor? ¿Quién está confiado realmente en el Señor? Y si estamos realmente confiados en el Señor, ¿por qué a veces nada más los domingos queremos venir a alabarle a Dios? Es como si una vez platicando con un sacerdote, platicábamos con ese sacerdote y el sacerdote me decía, es que se viene una Semana Santa. Yo volteo y le digo al sacerdote, ¿cómo se viene una Semana Santa? Yo hasta le dije, loco. Y me dice, pues sí, dice, pues se viene la Semana Santa, tú lo sabes, porque tengo un amigo que es sacerdote. Y le digo, bueno, entonces, si es la Semana Santa, ¿todas las demás son diablas? No, pues es que tú estás hablando de una Semana Santa. Y para nosotros los cristianos, todos los días deben de ser santos, todos los días deben de ser búsqueda de Dios, todos los días deben de tener alabanza a Dios, adoración a Dios, lectura de la palabra. Hay algo que no debe de faltar en nuestra vida, y es la boa. Diga conmigo, la boa. No diga, con razón sus hijos tienen reptiles y tienen una serpiente. No, esas no. Diga conmigo, la boa. Diga conmigo, la boa no puede faltar en mi vida. ¿Cuál es la boa? Biblia, oración y ayuno. Diga conmigo, no puede faltar en mi vida la Biblia, la oración y el ayuno. No puede faltar la boa en tu vida. Como cristiano no puede faltar, porque tú estás diseñado. Diga conmigo, estoy diseñado. Y tengo una asignación para que mis ojos vean la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le van a echar más ganas? Necesitamos que le echen más ganas. ¿O qué pasaría si yo le dejara de echar ganas? Estaba hablando con mi hermano Jaime el jueves, hermano, ¿cómo andaba yo bostezando contigo? ¿Cuántas veces bostecé? Un montón, ¿verdad? Creo que te quedaste dormido de la flojera que te pegué. Estaba súper cansadísimo. Y al otro día, vete a la junta pastoral y regresa y trabaja y ciérrale. Y al otro día, párate y trabaja. Y de ahí, vete hasta Ciudad de México a las cosas de Dios. Y regresa en la noche y haz la palabra. Y en la mañana despiértate. Vente porque convocamos aquí a los hermanos. ¿A qué horas estabas aquí hoy misma? ¿9:25? Y aquí estaba Ismael esperándonos, 9:25. Y sube, bajas esto, el otro, aquello. Pero nos esforzamos. ¿Por qué? Porque encontramos bendición en Dios. Él renueva las fuerzas al cansado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nosotros tenemos un manto y debemos de entender ese manto, y lo vamos a especificar el día viernes. El día viernes hablamos del manto, y el que quiera entender más cosas del manto lo espero el día viernes ahí en la casa a las 9 de la noche. Pero déjeme decirle que usted tiene que entender que usted es un hijo de Dios, porque usted fue llamado, y dice que cuando fue llamado usted le recibió, y entonces cuando usted le recibió, Él le dio la potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Vaya conmigo, con eso terminamos, a Hechos capítulo 12 versículo 18. A veces nos da miedo compartirle la palabra hasta nuestros familiares, cuando sabemos que necesitan de Dios. Pero mire, si la gente que le predicó a usted la palabra se hubiera puesto, ay no, es que qué tal si le hablo y me cierra la puerta, ay no, es que qué tal si le hablo y es grosero conmigo. Aún así tenemos que predicar la palabra. Mire, cuando me predicaron la palabra, ese hermano que oraron en el mundo mundial, fíjese nada más lo que son las cosas, me decía y me hablaba de Dios bien bonito. Y yo le decía, no, tú me sigues hablando de Dios y yo te voy a golpear. Y él me decía, pues lo golpeador no te va a quitar que yo te deje de seguir hablando de Cristo. Pero él fue persistente, él tuvo paciencia conmigo, hasta que yo entendí que realmente yo necesitaba de Dios. Y cuando viví un tiempo de soledad, entonces me acordé de todo lo que él me decía y le dije, Señor, yo quiero creer en ti como lo he escuchado en la vida de ese hombre. ¿Y sabe yo lo que hago con ese hombre?
que yo oro casi siempre por él. Y yo cada que hablo con él le digo, acuérdate, Lalo, que tú me predicaste, acuérdate, mira, yo por medio de tu palabra, por medio que el Señor yo soy salvo. Yo estoy compartiendo el evangelio. ¿Y sabe cómo lo honro? Como usted no tiene una gran idea, porque su manto vino a mi vida y su manto traía esa paz y esa porción de la palabra para yo poder ser feliz hoy en día. Si alguien te predicó la palabra, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Aquel que te predicó la palabra, bendícelo, acuérdate de él y ora por él. Si te lo encuentras, abrázalo. Si te lo encuentras, incluso si tienes economía, bendícelo económicamente, porque su manto fue el que te trajo a las cosas de Dios. Pero tú tienes un manto y ese manto tú lo tienes que reflejar. Ya estamos ahí en Hechos 12:18. Muchas veces nosotros podemos estar apresados, o nosotros podemos tener alguna circunstancia que no nos convenga o que no queramos en nuestras vidas. Dice la Escritura que Pablo había sido encarcelado. Diga conmigo, Pablo encarcelado. Vamos a verlo desde el 6 para que lo entendamos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. ¿Dónde estaba durmiendo Pablo? Pedro. Con dos soldados que lo custodiaban, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y dice que aparte que tenía dos soldados, estaba sujeto con ¿qué? Dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjense la escena. Pablo, aquí como yo estoy parado, con cadenas en sus brazos, un soldado a la derecha, un soldado a la izquierda, y al frente dice que había una custodia todavía. Imaginen cómo estaba custodiado. Ni para hacer un túnel el Pedro. Ese sí no iba a tener oportunidad de hacer un túnel. Dice entonces, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo, le dijo, envuélvete en tu manto. Pedro se envolvió ¿en qué? Digan conmigo, Pedro se envolvió en su manto. Y saliendo le seguían, pero no sabían que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veían una visión. Y habiéndola pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Diga conmigo, puerta de hierro, que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Diga conmigo, el manto rompe la puerta de hierro. Dice la palabra que cuando Pedro se cubrió con su manto, dice que entonces salió y la primera guardia no lo vio. Se volvió invisible ante ellos. ¿Cuántos están aquí? Y dice que siguió caminando. Y yo me imagino que Pedro con su manto pasó y hasta les hacía así a los carceleros, a los guardias. Y los guardias estaban así, miren, no lo vieron. Y dice que cuando continuó, pasó la segunda guardia y tampoco lo vieron. Pero dice la palabra que enfrente, para poder salir a la ciudad, había una muralla, habían barrotes de hierro. Y dice que como él traía el manto, dice que entonces los barrotes, ¿qué? Se abrieron. Y entonces él pudo pasar. Él pudo pasar. Cuando tú entiendas que tú tienes una asignación y que tú tienes un manto, como Dios se lo dijo a Moisés y Aarón, y cuando tú entiendas que eres un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, entonces te vas a poner tu manto y entonces vas a poder romper cualquier barrera y cualquier reja de hierro. Pero eso hasta que tú lo entiendas. Y nosotros no nos cansaremos siempre a enfocarnos y a animarte a que tú debes de entender que eres hecho hijo de Dios, que eres hecha hija de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. No sé yo, ¿cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos creen que pueden hacer grandes cosas en el nombre de Jesús? Amén. ¿Pueden ser grandes cosas en el nombre de Jesús? Hoy tú y yo podemos hacer grandes cosas en Jesús. Chuchita, tú puedes hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, porque tú tienes ya un manto.
Y ese manto te va a acompañar cuando tú quieras ganar las almas de tu casa para Cristo. Despójate de todo temor y empieza a soltar la palabra de bendición en ellos. Empieza a soltar la palabra de bendición en ellos. Aún dice la palabra que ese manto va a hacer que tus enemigos no lleguen a ti. Porque ese manto te va a cubrir, te va a guardar. Le decía yo a mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos ido en una combi y a todos les han quitado el teléfono y a nosotros en mi caso nos hacen? ¿De verdad? Yo el otro día iba en una pecera y se suben a asaltar dos rufianes y yo estaba en la parte de atrás con mi mochila y yo nada me les quedaba viendo y así viéndolos así como que, ay, estos pobres muchachos. Pues no me hicieron caso. Le quitaron a los de al lado, todo el de acá le pusieron un moquetazo y yo así, mire, viéndolos. El Señor me hizo invisible ante ellos, nunca me vieron. Sus ojos nunca cruzaron con los míos. ¿Por qué? Porque yo iba cubierto con mi manto. Porque mi manto es el Señor Jesús. Y porque vaya donde yo vaya, el Señor Jesús me acompaña. Vaya donde vaya, el Señor Jesús me acompaña. Pero ¿saben qué? Con esto terminamos. Estamos acostumbrados a pedir y a no dar. Pedimos economía y no bendecimos las cosas de Dios. Pedimos salud y no le damos gracias a Dios. Pedimos tiempo y no nos acordamos de las cosas de Dios. Pedimos talentos y no lo ponemos por obra en las cosas de Dios. Es que yo quiero una voz bonita para cantar. ¿Y cuándo vas a pasar? Y es que yo quiero dones y quiero tener unción. ¿Y si cuándo? Ya la tienes, diga conmigo, ya la tengo. Porque tú tienes una asignación. Porque tú eres hecho hijo de Dios. Dice la palabra que compartieron talentos. Diga conmigo, un hombre compartió talentos. Y dice la escritura que nada más 2 fueron y hicieron lo que tenían que hacer con esos talentos. Y uno se quedó estático, no le pasó nada. No hizo nada con su talento. Y dice que su talento se le fue quitado y se le dio al que había producido más. Que tu talento no se te sea quitado. ¿O quieres la bendición para otros en tu vida? Lo que te puede llegar a ti, ¿se la vas a dejar a otros? Hoy es tiempo de que estés aquí al frente, predicando, compartiendo la palabra, orando por los hermanos que vienen nuevos. Si yo te dijera y te señalara a ti específicamente y te dijera, vamos a orar por esta niña, ¿te sientes con la capacidad de verdad, con la unción de verdad de que esta niña se vaya aquí bendecida? Amén. Porque nosotros debemos de entender que somos hechos hijos de Dios. Y de verdad esta niña está pasando una crisis muy tremenda. Y la tenemos que ayudar. La tenemos que ayudar económicamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tenemos que ayudar en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a cancelar todo lo que ha pasado en tu vida, lo vamos a cancelar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la vamos a cubrir con nuestro manto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le invito a que pongamos en pie y vamos a orar. Pásale, a ver.